aunque sea online. Espero que puedas vernos de manera correcta y te agradecemos enormemente el que puedas estar con nosotros. Y te vamos a dar en primer lugar la palabra. Tenemos dos intervenciones de 20 minutos y posteriormente será el magistrado Juan Martínez Moya, miembro de la Comisión de Coordinación y Seguimiento de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que también ha hecho un gran esfuerzo para estar con nosotros porque llegó ayer de Chile y vino directamente a Guadalupe para poder acompañarnos. Así que sin más dilación, entramos en materia, en esta mesa, en este coloquio. Y Susan, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y lamento mucho no estar con ustedes allí en este monasterio de Guadalupe, que además no lo conozco, me da mucha pena, pero no he podido estar presencialmente. Siempre es un poco más incómodo, ¿no?, estar así en pantalla, pero bueno, no hay otra manera. Y bueno, voy a iniciar esta nueva mesa donde vamos a hablar de justicia y de seguridad en América Latina y en Europa. Un poco el eslogan de estos 2 días es la certidumbre, ¿no? Parece que estamos todos como en un estado como de ansiedad, ¿no? Necesitamos certidumbre en esos tiempos tan convulsos y parece que no solo los latinoamericanos viven con miedo, sino también los europeos, ¿no? Miedos al desempleo, a la inflación, a las guerras, al cambio climático que hemos escuchado antes, ¿no? Recordemos la DANA en Valencia, las amenazas de salud, un aumento de la violencia y lo que ha cambiado sobre todo, creo, es una narrativa. Ya no hablamos tanto desde un enfoque liberal, sino por doquier donde me invitan hablan de la geopolítica, que yo como alemana no es un término que me gusta demasiado. La geopolítica, y tenemos discursos muy realistas o hiperrealistas. Es un poco el fin de la era liberal, o comienza el fin, ¿no?, de la era liberal. Y la Unión Europea y la CELAC, esto es una relación que sigo observando muchas décadas, han servido de modelos de regionalismo y también de interregionalismo cooperativo, ¿no?, comprometidos con la paz, con el desarrollo y con la democracia. Pero parece que, Carlos Malamud lo ha dicho un poco, parece que es un relato un poco del pasado, ¿no?, porque Europa enfrenta una guerra en sus fronteras y América Latina dentro de sus países. Muchos países tienen conflictos internos. El mito también del poder civil de Europa, de la Europa potencia normativa, o el mito de la América Latina zona de paz, está también como llegando a su fin un poco, ¿no? Hemos vuelto al poder duro, tanto en América Latina como en Europa, hemos vuelto a discursos muy realistas, ¿no? Y eso se refleja también en ambos áreas, ¿no?, en seguridad y en justicia. Hay una cierta securitización tanto en Europa, allí es muy conocido la securitización de la migración, pero también en América Latina, ¿no? Muchos problemas también de origen social se han securitizado, ¿no?, si pensamos en el modelo de Bukele de seguridad de mano dura, ¿no? En ambas regiones, entonces, hay una serie de problemas que voy a destacar. Voy a hacer primero un diagnóstico en América Latina muy breve, y luego en Europa, y luego voy a llegar a algunos modelos de gobernanza y también algunas propuestas o soluciones. En primer lugar, yo creo que América Latina afronta un trilema, ¿no?, entre, por un lado, democracia, justicia y seguridad. Yo creo que no se pueden tener las 3 cosas a la vez, ¿no? Lo vemos en América Latina. Democracia y seguridad, muy difícil. Justicia y seguridad, también. Democracia, justicia, también. Y en este sentido, mi primer punto sería cómo compaginar la democracia con la inseguridad ciudadana, que es además un término que de impronta latinoamericana. La inseguridad ciudadana se inventó en la región, ¿no? Y solamente un dato, ¿no? En tasa de homicidios, América Latina supera 3 veces el promedio mundial, que tampoco es de por sí muy bajo. Y los costes también económicos son bastante grandes, ¿no? Creo que es un dato conocido del BID, que tiene también un observatorio de seguridad en América Latina, que es un 3,5% del PIB anual, ¿no?, que cuesta la inseguridad a América Latina, ¿no? Y un problema es que no se puede preservar la democracia con injusticia e inseguridad, ¿no? Como ambos tienen un balance bastante negativo en América Latina,
el problema es una cierta autocratización en la región, ¿no? Si miramos el índice democrático del Economist Intelligence Unit, en 2023 tenemos 6 regímenes híbridos, tenemos 3 dictaduras o autocracias, o 4 si pensamos en Haití también, y tenemos 9 democracias imperfectas y 2 plenas, solamente 2 plenas, ¿no? Y en este sentido, ya podríamos decir que hay más regímenes no democráticos que democráticos. Y eso tiene mucho que ver con esos 2 temas de justicia y seguridad, ¿no? Si miramos el informe del Latinobarómetro, hablan de olas de recesión democrática. Ya no hablan de olas democráticas, sino lo contrario, ¿no? Y en este sentido, también han acuñado un nuevo término, hablan de electodictaduras. Eso sería pensar en Nicaragua, en Venezuela, por ejemplo, ¿no? También la satisfacción con la democracia es muy baja, un 28%, es decir, un 72% de los ciudadanos están insatisfechos con la democracia, ¿no? El segundo tema, América Latina es una zona de paz sin conflictos, pero con guerras internas o con conflictos internos, ¿no? Esto tiene mucho que ver con la cultura política también, con lo que Erika Rodríguez mencionó en su presentación de la desconfianza, ¿no? Porque también América Latina es la región más desconfiada del mundo. Esto tampoco es un dato menor, ¿no? Si no puedes tener confianza en el sistema político o judicial, y ni tampoco en tu propio vecino, en tus próximos, es muy difícil construir sociedades democráticas, ¿no? Que requieren un consenso, que requieren un acuerdo entre los países. Otro problema afín es la polarización, ¿no? La polarización política que vemos incluso en países donde siempre hubo un gran consenso democrático, como Brasil, por ejemplo, ¿no? Y no hay posibilidad de reconciliación entre izquierda, entre derecha, entre un proyecto político y otro, ¿no? El tercer dilema, cómo ganar la guerra, esto ya se ha hablado un poco en la primera mesa, contra el crimen organizado a nivel nacional. Yo creo que es imposible, ¿no? Se necesitan respuestas regionales que en América Latina no hay, o quizá un poco en Centroamérica, pero muy poco, y sobre todo internacionales, ¿no? Mi pregunta sería, ¿sirven los modelos de gobernanza nacionales? ¿Para qué sirven? ¿Pueden resolver los problemas como la droga, ¿no? Por ejemplo, que es un flagelo común entre Europa y América Latina, pero donde tampoco la cooperación funciona de una manera muy, muy eficaz, ¿no? Entonces, y la gobernanza multilateral está en crisis y tiene otras prioridades. En ese sentido, América Latina está un poco abandonada, ¿no? Con el crimen organizado, el narcotráfico, etc. ¿Qué otros problemas hay de seguridad en América Latina? Bueno, la causa es otro fenómeno latinoamericano, la enorme desigualdad social, de la que también se ha hablado un poco, ¿no? Y luego son estados disfuncionales muchas veces que, aunque tienen un monopolio de la violencia, a veces esta violencia hasta la ejercen contra los propios ciudadanos, ¿no? Caso de Nicaragua, caso de Venezuela, etcétera. Privatización de la seguridad y esto a su vez también favorece más los regímenes autoritarios. El problema con la justicia, bueno, si vemos todas las encuestas, la justicia no tiene muy buena prensa, los sistemas judiciales en América Latina, ¿no? Hay un problema de acceso a la justicia, del coste de la justicia y también de la independencia. Incluso en un país tan grande como Brasil, donde funciona más o menos bien la separación de poderes, la justicia se ha visto muy polarizada si pensamos en Bolsonaro, su primer ministro de Justicia, y su conflicto con Lula da Silva, ¿no? El balance entonces es en América Latina, si los ciudadanos no pueden confiar en las fuerzas de seguridad ni tampoco en la justicia, que son ineficientes, corruptos o cooptados, ¿cómo puede funcionar la democracia? Es como un dilema o un trilema muy, muy grande, ¿no? ¿Cuáles serían las soluciones si pensamos en la seguridad? El primer modelo sería, quizá el más exitoso en este momento, es el modelo Bukele, ¿no? En El Salvador. Muy exitoso y muy valorado por los ciudadanos. Aunque no nos guste, es un dato que el 90% de los ciudadanos parece que apoyan esta política de mano dura en El Salvador.
de megacárceles, de perseguir a las maras, digamos, todo a costa. Sería un modelo de seguridad sin democracia, ¿no? Pero el balance parece que según Gallup, las estadísticas lo confirman, que los homicidios bajaron un 57%. Hay otros países que quieren hacer lo mismo. Es además un modelo que parece que se puede exportar. En Ecuador, por ejemplo, Javier Milei en Argentina, o en el otro espectro político también en Honduras, también quieren adoptar ese modelo de mano dura. El otro modelo que hemos tenido, ¿no? Sería más el modelo del BID, de un enfoque más integral que han intentado hacer muchísimos países antes del modelo Bukele, que tampoco ha sido muy exitoso. Y hay que decir que también la izquierda no ha sido muy buena en ámbitos de seguridad, no ha tenido un buen balance. Si pensamos en México, militarización, ¿no? Si pensamos o capitulación ante los narcotraficantes, que también lo hemos visto, Brasil convive con el crimen organizado y vemos que en muchos países la principal preocupación, en 69% en México, es la inseguridad, un 62% en Costa Rica, en Chile incluso, ¿no? Así que hay un gran miedo de los ciudadanos en este sentido. Luego tenemos un tercer modelo que sería el modelo Uruguay. Y yo creo que eso es un modelo que se ha estudiado menos, ¿no? Hay más confianza en las instituciones, en la justicia, en la seguridad, no hay tanto arraigo del narcotráfico y yo creo que en general, bueno, es el único país que tiene también un balance muy positivo en democracia y habría que mirar un poco más otros ejemplos en la región. Uno sería Uruguay, ¿no? Que tiene que ver con también que el Estado que funciona mejor que en otros países. Miramos un poco muy brevemente, no me queda mucho tiempo, los desafíos en Europa. La situación sería muy diferente, ¿no? La confianza en la justicia y la seguridad de los ciudadanos es mucho más elevada, ¿no? Las instituciones aparecen todavía más sólidas y hay una vigilancia o un doble blindaje, ¿no? En Europa, si pensamos en temas de justicia, ¿no? Porque tenemos primero los estados nacionales y luego tenemos también un sistema de vigilancia por parte de la Unión Europea, que en el caso latinoamericano está ausente. No tenemos la CELAC que cumpla la misma función o no podemos ahí crear un paralelismo, ¿no? ¿Cuáles serían los problemas de justicia en Europa? En primer lugar, y de seguridad, la seguridad de las fronteras, el miedo ante la inmigración, ¿no? La Unión Europea en su evaluación anual de la justicia, el Justice Scoreboard 2023, habla de problemas de la justicia como la digitalización, la violencia de género, la discriminación, pero en general la evaluación de cómo funciona la justicia en los países europeos es bastante positiva, ¿no? Si llegamos a la independencia de la justicia, ya es un poco diferente la situación. La independencia, allí los ciudadanos lo evalúan muy bien en los países nórdicos, en Austria, en Alemania, pero no tan bien en España, en Italia o, por ejemplo, en Hungría, ¿no? Donde la justicia está como cooptada por el presidente Orbán, ¿no? En cuanto a la seguridad, solamente un dato, eso sí que me pareció sorprendente en el Eurobarómetro de primavera de este año, un 67% de los ciudadanos cree que la Unión Europea es un lugar de estabilidad en un mundo muy convulso, ¿no? Un 67%. Esto da una visión bastante positiva de la Unión Europea en estos tiempos donde estamos como más pesimistas, ¿no? Y también otro dato positivo, un 58% en la Unión Europea está satisfecho con la democracia. No es un valor espectacular, pero es mucho mejor que el de América Latina, del 28%. Un 30% más de los ciudadanos europeos está satisfecho con la democracia comparado con América Latina, ¿no? Pero también percibimos un problema de securitización en Europa. Hay una prioridad de la seguridad por la guerra en Ucrania, por muchos factores, ante la democracia y la justicia, ¿no? Es decir, que en ambas regiones quizá estamos dispuestos a sacrificar parte de la democracia y la justicia para la seguridad, ¿no?
nuestra respuesta a Bukele y a Milei sería un poco las últimas elecciones en el Parlamento Europeo, donde tenemos un tercio de diputados que son de derechas o de extrema derecha, con discursos anti-migración, nacionalistas, soberanistas y nativistas. Esto, digamos, es una Unión Europea también más realista, más nacionalista y diferente al anterior periodo legislativo, ¿no? Tenemos también una Europa más fortaleza, ya no es tan fácil entrar en la Unión Europea y se ha securitizado totalmente el problema de la migración. Incluso un país como Alemania, bueno, con un gobierno que parece que se va a acabar pronto, el gobierno del socialdemócrata Olaf Scholz, también han intentado o están cerrando las fronteras contrarias a todos los principios de libre circulación de personas en la Unión Europea, ¿no? Si pensamos en problemas de seguridad, es un caso muy particular en Europa y muy nuevo es Suecia, ¿no? Donde tenemos redes de crimen organizado, donde tenemos una respuesta del ejército parecido a muchos países latinoamericanos para afrontar este gran problema de crimen organizado, ¿no? Así que también en Europa un poco tenemos un dilema, ¿no? De más seguridad significa menos democracia y menos justicia. ¿Cómo podemos salir de este dilema? No tengo la respuesta, la podemos discutir ahora quizá, pero creo que la mano dura genera mucho más costes a largo plazo que beneficios y me quedo más con el modelo Uruguay, ¿no? En América Latina y quizá con Dinamarca, el país más seguro del mundo, parece, y Finlandia, ¿no? Donde tenemos en ambos un Estado de derecho. Quería concluir con Spinoza, ¿no? Que dijo, la paz, también lo dijo Johann Galtung, la paz no es la ausencia de guerra, es una virtud, un estado mental, una disposición para la benevolencia, la confianza y la justicia. Yo creo que en eso tendremos que trabajar juntos con más pasión, con más recursos y con más esfuerzos Europa y América Latina, ¿no? Y si simplemente miramos un programa que existe, el Pacto, y ahora en su segunda versión, ¿no? En el ámbito de seguridad, es un comienzo, pero 58,8 millones de euros para luchar contra el crimen organizado creo que es solamente una gota en un océano. Creo que hay que hacer más, necesitamos un diálogo regular, lo ha mencionado también la directora de la Fundación Carolina, sobre el tema seguridad y justicia, no solo con los centroamericanos, sino con toda América Latina. Creo que sería bueno crear un laboratorio de políticas públicas en el ámbito de seguridad y justicia, con los mejores casos o prácticas, quizá los peores casos o prácticas, contrastando modelos de gobernanza en Europa y América Latina. Y sería más bien un enfoque no de ayuda, sino de problemas compartidos. Yo creo que tenemos que crear una relación mucho más horizontal, porque los problemas de Suecia también se encuentran en gran parte de América Latina. Y allí buscamos y tenemos que buscar soluciones comunes. Muchísimas gracias por la invitación y siento no poder acompañarles presencialmente. Muchísimas gracias, Susan, por esta magnífica exposición. Sin duda, los que tienen miedo y son pesimistas tienen razones para ellos después del planteamiento que nos has mostrado. A ambos lados, ¿no? Cada uno a sus niveles y de su manera. Pero no es nada un campo de rosas, no lo es en América Latina, donde precisamente el crimen organizado y la inseguridad es quizás más latente, pero también en Europa tenemos nuestros problemas y vemos esa necesidad, ¿no? de invertir sobre todo en esos dos pilares que son esenciales para la democracia, ¿no? como puede ser el gran logro, como es la seguridad y la justicia. Recuerdo, recientemente estuve en un encuentro en Bruselas en el que participó precisamente el alto representante Josep Borrell y decía cómo luchar contra el crimen organizado cuando hay países donde los recursos económicos con los que cuenta el crimen organizado son 4 veces el Producto Interior Bruto de ese país y además tienen el dinero en cash. Con lo cual, el poder que tienen de adquisición de voluntades de las administraciones públicas, podemos imaginarnos cuál es. Hacías alusión a una de las posibles digamos, soluciones, como incrementar
esos recursos con los que cuenta ese programa, el Pacto, ¿no?, contra el crimen organizado, que bueno, pues por lo que has comentado, no son para nada suficientes. Y otra posible solución, la necesidad de crear laboratorios que nos puedan ayudar a identificar metodologías que nos ayuden a luchar contra esa inseguridad. En temas de justicia tenemos con nosotros a un experto también, que precisamente viene ahora mismo de Chile, de la Cumbre de Justicia Judicial Iberoamericana, seguramente con noticias frescas, una persona que sigue desde hace muchos años todos estos temas, con lo cual vamos a escucharle y luego vamos a poder abrir un debate en torno a estos temas. Juan Martínez Moya, miembro de la Comisión de Coordinación y Seguimiento de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Muchas gracias por haber atendido nuestra invitación y la audiencia es toda suya. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. También buenos días a aquellos que nos escuchan allende los mares, donde evidentemente hace escasamente pocas horas estaba yo en Chile, en Santiago de Chile, precisamente en una de las reuniones de la 22ª edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Ante todo, un segundo voy a consumir, desde luego, aparte de estos saludos, a expresarles un agradecimiento. Desde luego personal a la Fundación Juste, por supuesto al Ministerio de Asuntos Exteriores, por abrir un espacio a la justicia, a los órganos judiciales, más allá de estadísticas, más allá, lógicamente, de grandes políticas, abrir a los órganos judiciales con sus imperfecciones, sabiendo que siempre actúan ex post de los hechos, que al final están en el conflicto para resolver conflictos y que, al menos para quien les habla, el Poder Judicial no es un poder transformador de la sociedad. La sociedad debe transformarse precisamente a través de otro tipo de políticas. Los jueces no estamos para hacer grandes activismos, sino estamos para aplicar la ley, pero que esa ley sea lógicamente justa y que esté dentro o conformada en un Estado de Derecho. Y gracias porque es una manera de abrir y de dar a conocer lo que a veces, yo llevo muchos años trabajando en la Cumbre Judicial Iberoamericana, donde hay un auténtico tesoro, de una biblioteca de experiencias desde hace ya 22 años, que muchas de ellas han cuajado en buenos instrumentos, que se ha tenido en cuenta también para las acciones fundamentalmente de la Unión Europea. Por ejemplo, aquí se ha aludido al Pacto. Cumbre Judicial Iberoamericana estuvo presente en la primera edición del Pacto. Cumbre Judicial Iberoamericana va a estar presente en la segunda edición, en el ámbito concreto del crimen organizado. Y por eso es bueno que conozcan desde el ámbito judicial, insisto, y comparto el que la profesora Susan Gratius, cuando ha hecho esa visión general de los modelos, comparto en buena medida lo que ha dicho, pero también, al menos quien les habla tiene el privilegio de haber conversado con el presidente de la Corte de El Salvador, de estar hacenada con la presidenta de la Corte Suprema de Uruguay, de conocer muy bien esa Corte, de conocer muy bien, pero no solamente, sino a las personas, porque al final los tribunales son las instituciones, pero también son esas personas, y saber cuáles son los problemas y saber que en El Salvador, bueno, pues se celebran juicios con acumulación de personas desde el ámbito penal que serían impensables en otro país, pero luego te cuentan la realidad e intentan explicarla desde esquemas que no voy a juzgarlos, evidentemente, ni me corresponde. Pero es bueno conocer el día a día de la justicia en ese sentido, y sabiendo, como decía Alexander Hamilton en su clásica obra Los jueces como guardianes de la Constitución, que el Poder Judicial es el menos peligroso porque no dispone ni de la fuerza ni del dinero. No obstante, decía Alexander Hamilton, cuando actúa, toda la fuerza del Estado se pone a su servicio. Se proyecta en un caso concreto y en ese ámbito se manifiesta toda la potestad estatal, porque si es preciso, quienes disponen de la fuerza y del dinero deben aplicarlos para cumplirlas, si tú quieres estar en un Estado de Derecho. Y Antoine Garapon, el magistrado de la Corte de Casación francesa y director del Instituto de Altos Estudios Judiciales, ya decía que los jueces
En definitiva, actuamos ex post porque somos guardianes de las promesas que se marcan en las grandes políticas, en los textos internacionales. El título habilitante de mi participación, que me legitima, se ha dicho aquí, miembro de la Comisión de Coordinación y Seguimiento de la Cumbre, de la que les voy a hablar en este espacio, y, por otra parte, el hecho de que el Consejo General del Poder Judicial, al que he pertenecido durante un largo periodo, pues su vocal encargada actualmente de la Cumbre Judicial Iberoamericana, la fiscal y vocal del Consejo, Pilar Jiménez Vados, pues me ha dicho que estuviera aquí al menos también junto con mis compañeros de la Comisión de Coordinación y Seguimiento de la Cumbre. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué valores compartimos? ¿Y cuáles son nuestras preocupaciones? Pues son las que aquí se han expresado. Y lo que yo sí que quiero aportarles son fundamentalmente nuestras preocupaciones, nuestros trabajos dinámicos, porque la justicia siempre tiene metas móviles, la justicia perfecta no existe, y va a depender muchas veces también del contexto en el que nos encontremos, y cuáles son nuestros bancos de experiencias en materia de seguridad jurídica, en materia fundamentalmente, y que es esencial, en cooperación jurídica internacional, que es clave, quizás ahora mismo es el elemento estrella como herramienta, como instrumento para combatir, por ejemplo, el crimen organizado, es decir, las capturas, es decir, el hecho de que se haya introducido en algunos sectores institucionales también el crimen organizado, que ese es el riesgo que se produce en las instituciones, cómo combatirlo y, por supuesto, el banco de experiencias que tenemos en documentos y en acciones. ¿Qué es Cumbre Judicial Iberoamericana y desde qué espacio les hablo? Pues miren, el Cumbre Judicial Iberoamericana es una organización que vertebra la cooperación y concertación de 23 poderes judiciales. 23, a diferencia de los 22 de la Cumbre de Jefes de Estado, porque también está incluido Puerto Rico, y aglutina en un solo foro de las máximas instancias y órganos de gobierno judiciales iberoamericanos. Nuestra obsesión, y quien les habla lleva años en Cumbre Judicial, es no quedarnos en declaraciones programáticas, es compartir experiencias. Es que hoy día hablar de independencia judicial es un concepto que trasciende a lo nacional, trasciende en España y se ve con visión de Unión Europea. No se puede entender nunca la independencia judicial en clave nacional, en clave de Estado, sino es un concepto ya que pertenece a la comunidad jurídica internacional. Y el principal objetivo de Cumbre es la adopción de proyectos y acciones concertadas para ver y hacia dónde caminar con un mismo lenguaje, respetando lógicamente las diferencias. Cumbre comenzó en los años 90 y estamos actualmente en la edición, en la 22ª edición, donde tiene sus estructuras permanentes, sus comisiones y muchos de los documentos que se citan en trabajos académicos, por ejemplo, dictámenes de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial o las 100 reglas de Brasilia de las personas en situación de vulnerabilidad o el instrumento de cooperación jurídica penal y civil Iberred, nace en Cumbre Judicial Iberoamericana, lo mismo que el Estatuto del Juez Iberoamericano, que es como un decálogo sobre el que mirarse acerca de cuál debe ser el funcionamiento de la justicia. En la actualidad, para que se hagan una idea, en la 22ª edición de la Cumbre estamos trabajando en 4 áreas fundamentales. Una, el hecho tecnológico, la inteligencia artificial en la toma de decisiones del mundo judicial. En segundo lugar, seguimos ahondando en el ámbito de acceso a la justicia, en situaciones de personas en situación de vulnerabilidad. En tercer lugar, estamos trabajando sobre crimen organizado y estamos realizando protocolos o guías prácticas para el abordaje de las causas complejas, los macrojuicios. Evidentemente no podemos tener códigos procesales comunes los 23 países, pero sí podemos tener pautas comunes para cómo abordar un supuesto de crímenes organizados o cómo abordarlo y qué pautas se pueden dar para que los países puedan abordarlo. Les hablaré seguidamente de la necesidad, y ese es el documento o el tema estrella que en principio está por elegir por pacto, de trabajar el abordaje de la especialización de los órganos judiciales. Y eso requiere, desde luego,
trabajar intensamente en independencia judicial, requiere trabajar en formación especializada, requiere trabajar esencialmente en seguridad para los jueces y juezas y, desde luego, requiere establecer instrumentos para que desde el Poder Judicial se pueda combatir el crimen organizado. No se puede combatir el crimen organizado con estructuras decimonónicas en la investigación judicial. Se tienen que utilizar fórmulas que, por ejemplo, Unión Europea tiene ya concertadas a través de su propia normativa, equipos de investigación conjunta, sistemas, agencias que permitan ayudar en el combate del crimen organizado, lógicamente siempre desde el respeto de la actividad judicial. En este punto, el hablar de cumbre judicial iberoamericana en el trabajo de la cumbre, que lo tienen en el portal Cumbre Judicial, y ahí tienen todos los productos y los trabajos que se desarrollan. Cumbre Judicial quizás no tenga la efectividad o la caja de resonancia que a veces forma parte de nuestras debilidades, del hecho de ser activistas frente a los ataques a la independencia judicial. Nos encontramos ahora mismo con los casos evidentes, donde esta misma semana lo hemos estado trabajando, con el caso de la reforma constitucional en México. Y sobre si se debe o no se debe, saben que se ha implantado, se va a instaurar un sistema de elección popular de jueces federales de momento. Claro, son temas graves, son temas donde alteran lo que es los estándares, por ejemplo, clásicos o elementales que afectan fundamentalmente a la independencia judicial, que es el sistema de selección que garantice la igualdad, mérito y capacidad, y sobre todo el sistema de inamovilidad y de una justicia de calidad. Pero Cumbre Judicial Iberoamericana precisamente ha mantenido un equilibrio durante todos estos años en el desarrollo de los poderes judiciales, porque ha habido siempre un clima de diálogo, de complicidad institucional y un respeto a la diversidad, siendo conscientes de que las realidades son completamente diversas, siendo conscientes de que los sistemas de gobernanza en el Poder Judicial han tenido sus debilidades y sus fracasos. Sistema de Consejo de Gobierno, que en buena medida fue España, y también, lógicamente, que había importado previamente de Francia y sobre todo de Italia el sistema de consejo de gobierno, y son elementos clave. En este punto, un tema o el trípode de cosas que nos permiten conocer y saber hacia dónde, cuál es el camino que llevamos, nos encontramos fundamentalmente con el tema que aquí nos ocupa, el de seguridad jurídica, con que el hecho de que los actores son precisamente los poderes judiciales, que los trabajos sobre los que desarrollamos, por ejemplo, en materia de transparencia, de selección, de independencia, de protección social de jueces, de hecho tecnológico, procuramos hacerlo empíricamente. Llevamos a cabo encuestas a las instituciones judiciales, pero no nos limitamos solo a hacerlo a que sean quienes respondan esas encuestas las instituciones, porque probablemente el grado de percepción o la percepción del resultado sería distinto, sino también vamos a los jueces. Por ejemplo, en la edición pasada de Cumbre Judicial Iberoamericana, en el ámbito de protección de condiciones de los jueces, hicimos una encuesta general a todos los jueces de los 23 poderes judiciales. Contestaron casi 9.000 jueces a las encuestas que lo hicimos, evidentemente, con una herramienta tecnológica que nos facilitó el Poder Judicial Federal de Brasil, con lo cual pudimos tener respuestas en cierta medida y más o menos que nos permitían atisbar una realidad hacia dónde caminamos. Y, por supuesto, el hecho de que Cumbre Judicial Iberoamericana al menos ha conseguido una metodología en sus trabajos. Ya me centro directamente en lo que son los temas estrictamente de seguridad jurídica. Con frecuencia, y en Cumbre Judicial Iberoamericana, el tema de seguridad jurídica ha venido siempre unido al concepto de independencia judicial.
Y es cierto que la seguridad jurídica, desde Max Weber, pues siempre se ha vinculado al desarrollo económico, a la seguridad del inversor en la medida en que la seguridad, la previsibilidad que aporta el derecho, permite el cálculo de consecuencias económicas. Sin embargo, en Cumbre Judicial Iberoamericana, seguridad jurídica, porque nos dedicamos a trabajos empíricos para compartir, no para transformar, sino para que existan bancos de experiencias donde mirarse en esos estándares los distintos poderes judiciales. Nuestro objetivo no es la idea clásica de Max Weber sobre seguridad jurídica ligada al mundo económico, que evidentemente será una consecuencia, sino no es de diseñar ese marco estable para el desarrollo económico, sino para garantizar la paz social y la resolución de conflictos, aunque es indudable que si logramos un marco adecuado de paz social, estaremos sentando objetivamente las bases de un desarrollo económico. En ese sentido, seguridad jurídica va muy ligado a independencia judicial. ¿En qué sentido? En el hecho de que seguridad jurídica es previsibilidad, expectativas, como hablaba Habermas. Es la idea clásica de saber que si alguien va a invertir en un Estado, va a contar con un poder judicial independiente y con unas estructuras y, sobre todo, y procedimientos ágiles que permitan generar confianza en el resto de poderes. En ese sentido, hemos establecido durante muchos años documentos y acciones muy concretas dirigidas al establecimiento de ese soft law, ese sistema de recomendaciones, muchas de ellas importadas o traídas de la Unión Europea, con esos esquemas de estándares de buen gobierno que debe existir y de buena gobernanza, sobre todo basada esencialmente, por ejemplo, que es algo que es un tema tendencia hoy día en los poderes judiciales, como es el de la transparencia, el de la rendición de cuentas, el de la responsabilidad explicativa y el de la atención a que nuestras decisiones judiciales estén suficientemente motivadas. Por tanto, Cumbre Judicial Iberoamericana, y les habla alguien que ha tenido la oportunidad de estar en cumbres de jefes de Estado, evidentemente estamos hablando de una realidad micro, pero ofrece y tiene productos tangibles. Evidentemente, las debilidades, hay mucha duplicidad de esfuerzos, no se nos conoce, probablemente dirán, estos señores o estas señoras están en su mundo. Nuestra idea es precisamente dar a conocer nuestros trabajos, porque aunque tiene destinatarios de ejecución muy concretos, muchos poderes judiciales tienen iniciativas legislativas, otros poderes no la tienen. Muchos de ellos, por ejemplo, 100 reglas de Brasilia, que es un documento emblemático, actualmente se ha estado trabajando para la elaboración de un convenio internacional en materia de acceso a la justicia, y lo hemos estado haciendo con Cumbre Judicial, con HIP. Bueno, pues es clave. Si vemos, por ejemplo, países como el Perú, tiene, bueno, pues instaurado un sistema de acceso a la justicia, de una comisión permanente en la que se trabaja intensamente en ello. La clave y herramientas muy concretas. Yo me referiría esencialmente al tema de la cooperación jurídica internacional. Nos encontramos con muchos tratados multilaterales, también bilaterales. Cumbre Judicial Iberoamericana es consciente de la necesidad y lo cuenta como propio, y sus destinatarios son los poderes judiciales. Existe un principio, la idea del principio de reconocimiento de resoluciones judiciales, los sistemas de notificaciones y de traslado de documentos. Ahí tenemos un resultado concreto, como es el Tratado de Medellín, y lo que no hemos logrado conseguir es el nivel de conocimiento adecuado y de acercamiento a los ejecutivos y, desde luego, también a la academia, que es importante. Pero les voy a poner logros concretos. Por ejemplo, el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, que está en abierto. Eso es Cumbre y Reales Academias de la Lengua. El Diccionario Panhispánico, que se utiliza por los jueces, pero por los jueces de toda Iberoamérica, que ha unido, al menos en el lenguaje. Evidentemente, la cooperación jurídica internacional
tiene sus problemas. 1, la dispersión de fuentes normativas. 2, la diversidad de sistema jurídico y a veces la diferencias idiomáticas. Pero para ello tenemos instrumentos, por ejemplo, las redes que tenemos constituidas en todos los países. La red judicial, por ejemplo, en España y en Europa, la red judicial europea. Los manuales, los prontuarios de auxilio judicial internacional, tanto civil y penal. Desde luego, los portales. Y, claro, en este punto, trabajos sobre los que hemos venido haciendo. El trabajo, por ejemplo, en beneficios procedentes del crimen organizado, los decomisos. Intentar buscar estándares generales entre los distintos países. El trabajo sobre la necesidad de importar fórmulas de órganos judiciales especializados, donde existe esa jurisdicción especializada, leyes claras, convenios en materia penal y, sobre todo, fundamental, una condición de selección de jueces y juezas adecuada donde se garantice la estabilidad. En definitiva, seguridad jurídica es uno de los fines del derecho. La seguridad jurídica debe estar garantizada por el Estado y el resto de los poderes públicos, pero también le corresponde y le concierne al Poder Judicial. Y, desde luego, la seguridad, insisto, la seguridad jurídica está íntimamente vinculada con la independencia judicial. Muchísimas gracias y quedo a las respuestas que digan. Muchísimas gracias, magistrado Juan Martínez Moya, por su intervención. Sin duda llena de contenido que nos acerca también esta cumbre, ¿no? Este órgano que quizás para algunos es desconocido, pero tan esencial a la hora de pues garantizar, sobre todo, que todas las demás normativas y en este caso de que la democracia sea fuerte. Se me plantean varias preguntas y aprovecho ya también para invitar a las personas que nos acompañan en la sala también a hacer las preguntas que estimen oportunas. Me voy a lanzar algunas así de manera general. Por un lado, en lo que se refiere a Susan Gratius, que es verdad y apreciamos enormemente que nos haya planteado dos propuestas, ¿no? Como es la necesidad de más recursos para programas como el Pacto para la lucha contra la inseguridad. Sí que me gustaría ver desde su punto de vista y entendiendo que vamos a poder hacer llegar mensajes, ¿no? De cara a la próxima cumbre CELAC, Unión Europea, que tendrá lugar el año que viene en Colombia. Más allá de la propuesta esta de dotar de más recursos a lo que es el programa de pactos, en lo que se refiere a temas de democracia, entendiendo que hay un peligro real, ¿no? En lo que se refiere a la democracia tal y cual como está la situación, sobre todo si hay crimen organizado expandido de esta manera y con esta influencia tan fuerte y la justicia se ve amenazada, ¿cómo podemos realmente hacer frente a esa amenaza que tiene hoy en día la democracia? Y si cree que realmente en Europa podemos tener también ese riesgo en base a esas amenazas que tenemos también que ha comentado. Con respecto a la intervención del magistrado Martínez Moya, hablamos de cumbre judicial iberoamericana, tenemos muy claro el contexto en el que se trabaja, que es el iberoamericano. ¿Existe cooperación con otros países de América Latina, o sea, Caribe, otros países que no entran dentro del ámbito iberoamericano? Esa es una de las dudas que se me plantea. En términos más pragmáticos, he hablado como una de las líneas de trabajo la importancia del desarrollo tecnológico, la aplicación tecnológica. Y ahí se me plantean dos dudas que creo que pueden ser dudas también generales de la ciudadanía, ¿no? Hace poco, en uno de los cursos de verano que organizamos, tocando el tema de la inteligencia artificial, hablamos precisamente de cómo se podría aplicar la inteligencia artificial al tema de la justicia. Y la verdad es que era un poco preocupante, ¿no? Porque cabía la posibilidad de que a través de grandes bases de datos, de soluciones, de juicios, de juicios que se habían llevado a cabo, se estaban implantando sistemas o desarrollando sistemas que podrían juzgar a las personas sin necesidad de jueces, ¿no? Que fuese la propia, con un margen de error muy pequeño. Y eso, en cierto modo, da cierto temor. No sé hasta qué punto han tocado el tema de la inteligencia artificial. Y luego, por otro lado, dentro de lo que es el tema de la tecnología, también está el equilibrio entre lo que es el control que puede ser
tecnológico de las personas, como está ocurriendo, por ejemplo, en China, donde bueno, pues pueden perfectamente a través de las cámaras controlar dónde está cada uno, lo que está haciendo, etcétera, y eso poder ser utilizado también de manera también por el Estado contra ciertos ciudadanos. Entonces, el tema de las nuevas tecnologías y el desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial creo que es un tema también importante a tratar. Y finalmente, igual que he hablado de la colaboración con los órganos de otros países de América Latina y el Caribe, pienso también en cómo la Cumbre Judicial Iberoamericana trabaja con otros órganos en Europa. Porque en este caso, si hablamos de Cumbre Iberoamericana, hablamos en el caso de Europa de España, Portugal, pero si hay algún tipo de colaboración con otras entidades y órganos y redes a nivel europeo. Son las preguntas que se me plantean de sus intervenciones y no sé si por parte de los asistentes al encuentro tienen algún otro tipo de intervención. Si no, podemos ir. No. Susan. Sí, bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha así? Perfectamente, sí, gracias. Vale, muy bien. Bueno, yo creo que es un tema como muy complejo, ¿no? Que podíamos dedicarle más espacio a esto, quizá. Pero bueno, tenemos un tiempo muy limitado y mañana también tenemos ocasión de profundizar. En lo que se refiere a tu pregunta, yo creo que tenemos que ver las relaciones más como tipo espejo, ¿no? Que no estamos dirigiendo Europa hacia América Latina, que vendemos nuestra experiencia, sino tenemos muchos desafíos compartidos. Eso es lo que quería destacar un poco, ¿no? Con esa visión, ¿no? Birregional. Y yo creo que allí tenemos como 3 niveles que no se puede, también lo dijo el segundo ponente, ¿no? Yo creo que no podemos ir a lo nacional, sino necesitamos ir de lo regional a lo interregional y de allí a lo internacional, ¿no? Pongo solamente un ejemplo. En materia de drogas, yo creo que ahí tenemos posiciones muy parecidas. La despenalización, toda esta comisión de expresidentes que hubo en América Latina, que luego se convirtió en la Comisión Global Drogas en Naciones Unidas, eso sería un buen ejemplo donde podemos cooperar en temas donde nos vemos afines, ¿no? Otro sería quizá el cambio climático. Pero bueno, en cuanto a la democracia, que me has preguntado más concreto, creo que compartimos riesgos, ¿no? Vemos como, además, alianzas, justo lo estamos haciendo en un número especial de una revista, ¿no? Alianzas también entre la extrema derecha europea y la extrema derecha latinoamericana, ¿no? Tenemos como, más allá de las tradicionales familias políticas, nuevas familias, nuevas redes transatlánticas que no se han tenido en cuenta antes o que no existían antes, ¿no? Tenemos el riesgo de una recesión democrática también y lo estuvimos viendo en las últimas elecciones al Parlamento Europeo. Y en ese sentido, tanto América Latina como la Unión Europea compartimos los mismos dilemas, los mismos problemas, quizá no al mismo nivel, ¿no? Somos una comunidad muy diversa. Pero yo creo que necesitamos quizá no más cumbres. Yo creo que el tiempo de las cumbres generales quizá se debería acabar y podríamos hacer cumbres más temáticas. Me ha parecido muy interesante lo que presentó el segundo ponente, ¿no? de las cumbres judiciales iberoamericanas. Yo creo que tiene más sentido crear redes temáticas, ¿no? Si pensamos en el tema de la seguridad, ¿no? De tener no solo un diálogo, de encontrarnos una vez, sino de hacerlo y convertirlo en una instancia de diálogo como más permanente, ¿no? Donde realmente tenemos una página web, donde realmente monitoreamos las acciones o las experiencias que compartimos, ¿no? No se trata de abrir más diálogos, sino yo creo que de tener más diálogos sobre temas especializados o celebrar una cumbre en general entre América Latina, Unión Europea y Caribe. Creo que tenemos necesidades y desafíos también muy diferentes y quizás sería mejor tener una cumbre lo hemos tenido creo que en Viena una vez, ¿no? Sobre la cohesión social, me parece que era. Pero nunca más se repitió, ¿no? Yo creo que tenemos que enfocarnos en un tema concreto. Y un tema concreto muy, muy estelar sería el de la seguridad, ¿no? Donde que también las respuestas muchas veces van en detrimento de la democracia, ¿no? Yo creo que tenemos que tener un diálogo más tipo espejo, ¿no? Entre iguales.
porque tenemos muchas cosas compartidas, ¿no? Muchos desafíos lo compartimos y lo vemos en el título de estas jornadas, ¿no? Muchísimas gracias y una pena no poder acompañarles. La próxima vez espero que sí, físicamente. Muchas gracias, Susan. Sí, magistrado. Muy bien. Bueno, en cuanto a la primera cuestión sobre si abarca Caribe, desde luego son 23 países, incluye, de hecho, Brasil, Portugal, Andorra y luego, y es más, República Dominicana. De hecho, la próxima, la asamblea plenaria de esta vigente edición es en República Dominicana en 2025. Está Cuba, es decir, y hay una participación hoy día muy activa de todos los poderes judiciales, de las más altas instancias judiciales y de sus expertos, porque es una estructura de cumbre no simplemente de una reunión en una asamblea, sino se desarrolla con una estructura permanente, con comisiones. Hay una comisión de género muy potente, muy importante, todos los miembros son electivos, evidentemente quienes forman parte son prácticamente todos miembros de los poderes judiciales, pero tiene una vocación de generalidad, de difundir esos trabajos. También, en cuanto al hecho tecnológico, vamos a ver, el hecho tecnológico, yo les puedo decir ahora mismo, es un tema que ha preocupado desde hace ya varias ediciones de Cumbre. Es cierto que nosotros en Cumbre Judicial, por eso yo hablo del sistema DAFO, bueno, hay debilidades y hay fortalezas y hay debilidades, es obvio, pero Cumbre Judicial Iberoamericana tiene la enorme virtualidad de que puede entenderse con una visión muy institucional, de mucho respeto entre los poderes judiciales, que evidentemente en 22 ediciones, desde el año 90 que empezó la cumbre hasta ahora, pues ha dado lugar, pues ha tenido sus distintos caminos. De hecho, incluso hubo una convergencia en el año 2004 de dos estructuras, aquellos países que tienen sistema de consejos de gobierno y otros países que tienen consejos y conviven con Tribunal Supremo, Cortes Supremas, y aquellos países que solamente tienen Cortes Supremas, donde las realidades organizativas son distintas. Por ejemplo, hablaba de Uruguay, quien me ha antecedido en el uso de la palabra, la profesora, pero claro, Uruguay es que la Corte Suprema es Ministerio de Justicia, es que la Corte Suprema es Consejo de la Judicatura, es que lo integra todo y hay una estabilidad. Y son solamente 5 magistrados de Corte Suprema. Y hay una carrera judicial en un contexto muy concreto. Y actualmente, desde el año 16, que España cedió la Secretaría Permanente, es la Secretaría Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Es decir, en ese sentido, por eso yo corroboro perfectamente ese diagnóstico que ha dado. Uruguay es un país, en ese sentido, en su ámbito judicial, muy confiable, y es actualmente la Secretaría Permanente de la Cumbre. En cuanto al hecho tecnológico, miren, yo les pongo de relieve el trabajo que se aprobó precisamente ayer, en la ronda de talleres de Chile, que va a ser uno de los apartados, precisamente es el que se refiere al hecho tecnológico y al uso de inteligencia artificial. Bueno, pues el banco de experiencias, es decir, nosotros tocamos realidades concretas. El resultado de la sesión del grupo, que se presentará en febrero en Madrid, en la reunión preparatoria, resalta la reciente actualización de registros de casos y experiencias en materia tecnológica en los 23 poderes. Y desde la primera ronda de talleres, la plataforma ha incorporado 20 nuevos casos. Actualmente hemos registrado 124 experiencias en materia de inteligencia artificial, de ciberseguridad, de registros de casos, y las tenemos ahora cerradas en una plataforma. Es una manera de interactuar entre nosotros. Por ejemplo, el Poder Judicial Español está elaborando un proyecto tecnológico, no un documento programático, sobre compendio de resoluciones judiciales disciplinarias, que es muy importante porque es la destitución de jueces incómodos, que lo vemos desgraciadamente en la realidad de nuestros países, donde se compendian las resoluciones de los altos tribunales en materia de resoluciones disciplinarias de jueces. Y estamos llevando a cabo pues una plataforma tecnológica sistematizando y utilizando inteligencia artificial para la clasificación
información de todas las resoluciones. Nos suministramos de la información y Cumbre es ideal para eso, porque están obligados, es su deber, facilitarnos esa información. Y aparte de eso, ya con esto termino, miren, el grupo aprobó ayer toda la estructura del documento final para llevar a cabo lo siguiente, relación de casos recopilados, de servicios electrónicos a la ciudadanía, de gestión judicial para fortalecer órganos judiciales, herramientas de inteligencia artificial, automatización y digitalización. Nosotros, por ejemplo, uno de los proyectos que en su día tenemos y está en abierto, se puede consultar a través de la página del Consejo del Poder Judicial y está en abierto, es el sistema Kendog, que es el sistema de utilizar un documento que te anonimiza todos los datos y te hipervincula con el Boletín Oficial del Estado, con todas las resoluciones inmediatamente en instantes, en décimas de segundo. Y también políticas para promover cultura digital, indicadores de modelos de monitoreo, supervisión y seguimiento, y luego los sistemas de ciberseguridad que nos preocupan a los poderes judiciales. El Consejo General del Poder Judicial, en la época en un determinado momento que vivimos aquí en España, con la época del proceso, tuvimos muchísimos ataques a nuestra página del CENDOG, pero ataques muy fuertes y bueno, pues tenían unos orígenes concretos. Y tenemos unos filtros de seguridad porque es nuestra oficina judicial para los 5.700 jueces. Y es algo sobre lo que todos los poderes judiciales, cuando compartimos esas experiencias, somos conscientes de ello. Es decir, en ese sentido sí que hay unas pautas más allá, lógicamente, luego de los marcadores, del scoreboard, de los informes de CPEG, que nos puedan decir sobre algo que siempre nos ha parecido fundamental, que en justicia todo se mide, muchas veces se mide todo por la percepción. Y es fundamental. La justicia es percepción. La justicia tiene que ser como la mujer del César, no solamente serlo, sino parecerlo. La justicia es percepción. Y la justicia, ser un juez imparcial es fundamental. Y la independencia es lo fundamental, pero la imparcialidad es la puerta para poder entrar en un sistema, un verdadero Estado de Derecho. Esa ha sido hoy día, y de hecho estamos importando, por ejemplo, toda la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea actual sobre Estado de Derecho. Y la doctrina de Estado de Derecho se está construyendo sobre el pilar judicial, sobre sistema de jubilaciones de jueces en Polonia, sobre sistema disciplinario de comisiones disciplinarias en Rumanía. Toda la doctrina del TJUE es Estado de Derecho y es el asiento fundamental. Convive, lógicamente, no con la misma, como desearíamos todos, por ejemplo, con la doctrina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Iberoamérica. Pero hay un acervo importante y, lógicamente, pues sufre los correspondientes vaivenes. Hoy día, en la interlocución que tenemos entre todos los países, tenemos de los 23 un país es, por ejemplo, Nicaragua, que fue un país, un poder judicial muy activo en su participación, lleva ya 2 años prácticamente que no acude a nuestras reuniones, pese a formar parte de algunas comisiones. Todas las comisiones se eligen por votación en asamblea plenaria. Es decir, y normalmente son grupos de expertos pertenecientes en su inmensa mayoría a la carrera judicial. Pero bueno, es algo sobre lo que intentamos aportar y buscar un acervo común de valores compartidos, lógicamente pues con los naturales y a veces pues trágicas situaciones que se pueden vivir en el Estado de Derecho. Muchísimas gracias, magistrado. Tenemos algunas manos levantadas y voy a dar la palabra en primer lugar aquí a mi derecha a Juan Carlos Gafo, embajador de España y su director general adjunto de México, Centroamérica y el Caribe de la Secretaría de Estado para Iberoamérica y el Caribe del Gobierno de España. Muchas gracias. Una brevísima pregunta, pero me imagino que de mucho calado. ¿Cómo ha abordado la Cumbre Judicial Iberoamericana la reforma constitucional en México? ¿Y cuáles son las perspectivas que esta reforma va de alguna forma a repercutir, ¿no?, en esta cooperación judicial a nivel iberoamericano? Muchas gracias. Sí, la verdad es una pregunta muy importante
precisamente formaba parte de la agenda de nuestra reunión de la Comisión de Coordinación y Seguimiento, la situación en México. No nos lo había pedido el Poder Judicial. Es decir, no es a instancia de la propia Comisión de Coordinación y Seguimiento, que eso es importante, resaltarlo. Es decir, no nos han pedido una tutela. Entonces, fue abordada por la Comisión de Coordinación, esta misma, antes de ayer, y en principio hemos tomado conocimiento y vamos a elaborar un documento para contextualizar y poderlo presentar en la reunión preparatoria de febrero en Madrid. No es la primera vez que la Cumbre Judicial Iberoamericana ha llevado a cabo una declaración sobre independencia judicial. Lo tuvimos en el caso de Ecuador, también algún caso muy específico en Colombia. En su momento hubo una petición expresa de Venezuela, donde ahí sí que hubo en principio no hubo una contestación, ahí sí que no se abordó. La cumbre se maneja con unos equilibrios institucionales muy concretos. Nosotros somos muy conscientes de que en México lo que se ha producido es una reforma constitucional, con lo cual, desde el momento en que se produce una reforma constitucional, el título habilitante que tienes para presentarte ante una modificación del sistema, los países tenemos, la cumbre es muy respetuosa con las constituciones. Ahora bien, se ha tomado conocimiento, se va a elaborar un documento y va a haber una declaración. Ahí me quedo. Muchas gracias, profesor Christian Gimmers. Sí, le damos volumen al teléfono, al micrófono, por favor. Ahora, ya, yo creo que ya. Muchas gracias. Muy importante esta dimensión del poder judicial autónomo. Pensando en voz alta, quisiera volver al tema del medio ambiente, considerando lo siguiente. Los derechos de los ciudadanos europeos o iberoamericanos o latinoamericanos podrían ser no respetados en caso de que un gobierno, un país o una empresa de un país de este conjunto no respetara los derechos del ciudadano, es decir, incluso sin ley nacional o comunitaria, los derechos va a llegar un momento muy luego que estos derechos van a ser violados. El derecho del ciudadano a un entorno normal y un futuro en lo cual va a poder vivir y proyectarse. ¿Cómo el experto, que son en su caso, o sus colegas, cómo reaccionan, tomando en cuenta también el aspecto extraterritorial? Estoy pensando en Trump. Trump va a dañar al mundo entero. En 4 años ya hay cifras, va a destruir todos los esfuerzos que se han hecho en 20 años. Considero que los derechos de los ciudadanos europeos y latinoamericanos son violados. ¿Cuál sería la posibilidad de que el poder autónomo judicial conjunto iberoamericano o Unión Europea y América Latina y el Caribe hiciera un planteamiento de quejas, aunque sé que la ejecución no sería fácil, pero por lo menos eso podría ser un choque de awareness, de crear una toma de conciencia? ¿Cómo vea usted esta pista? La pregunta daría para hablar mucho, pero claro, yo he empezado hablando de que la cumbre tiene sus limitaciones. Ahora bien, lo importante es que hay una toma de conciencia de lo que está diciendo, no contextualizado con la situación de ahora, pero sí que hay una toma de conciencia. Es decir, y la clave es el tener una visión. Yo por eso hoy día las tendencias incluso hablamos todos, son valores compartidos, son derechos compartidos. Cuando yo le hablaba de la independencia judicial, el concepto de independencia trasciende, es decir, es un concepto internacional, por eso tiene que irse sobre estándares. Nosotros en los países de la Unión Europea tenemos la protección del acervo de la Unión Europea, esa es pero en el ámbito de la cooperación, que es el instrumento, la herramienta que permitiría, si un Estado, imaginemos,
el genocidio, que es un delito que pueda ser perseguido por cualquier tribunal o que su ley nacional le permita investigar. Yo me quedaría, desde luego, aparte de esos valores compartidos, me quedaría con las herramientas de cooperación, que es lo que puede aportar la organización del Poder Judicial. Me explico. Nosotros en el ámbito de la Unión Europea, que ese es el modelo que también explicamos, un juez francés se comunica con un juez español sin necesidad de intermediarios. Lo hemos visto en casos, o en Bélgica, lo hemos visto en casos de Euroorden, de órdenes europeas de investigación, que era a lo que aspirábamos. Nuestro contacto directo ya no es el teléfono o es el móvil, pero directamente hablas con otro colega y bueno, hay unas pautas, hay unos estándares. Claro, nosotros con Iberoamérica, y ese es el reforzamiento, hemos creado el sistema de Iberred, que es el sistema de corresponsales. Es decir, donde hay puntos de contacto en todos los países iberoamericanos para conexión. La clave es la toma de conciencia de la Cumbre Judicial Iberoamericana, por ejemplo, en su Comisión Iberoamericana de Justicia Medioambiental, desde el punto y hora en que está conformada en su inmensa mayoría por casi todos presidentes de cortes, que tomen conciencia de la necesidad de que pueda existir, como ha sucedido con delitos contra la humanidad, el hecho de que pueda romperse el principio de territorialidad y pueda haber o pueda existir alguna causa. Claro, todos somos muy conscientes de que o lo llevamos a un órgano ad hoc o un órgano estable judicial, como una corte penal o una corte judicial de medio ambiente internacional. Esa es la aspiración, pero claro, yo creo que a muy largo plazo, es decir, una corte que pueda encargarse de asuntos de ese calado. Pero nos quedamos solamente en el ámbito piense que yo les he dicho que esa comisión se constituye a instancias de Argentina y de Brasil en el año 14. O sea que escasamente hace 10 años. Y se trabaja y intentamos que exista un nivel de concienciación de los miles de operadores, sobre todo de jueces, en el ámbito iberoamericano. Que aproximadamente, en cifra global, estamos hablando de unos 60 y tantos o 70 y pico mil. Pero esa sería un poco la idea, de caminar en ese sentido. Pero claro, lo ideal yo encuentro que eso ya no pertenece al Poder Judicial, pertenece a los Estados, pertenece al nivel político al que el Poder Judicial actúa, cuando tiene que actuar. Es decir, el Poder Judicial, yo creo que en ese sentido yo he empezado mi intervención diciéndoles que el Poder Judicial no está para transformar la sociedad. Creo que los niveles de interlocución están en otros ámbitos. El Poder Judicial está para dar respuestas e incluso si en un momento determinado da una respuesta que es un líder caso, que pueda girar y que pueda contribuir a hacer otras cosas. Pero para eso en lo que estamos trabajando es en la concienciación y uno de los objetivos de esa comisión, en la creación de una cultura jurídica medioambiental. Que no crea que es fácil. Que probablemente en los foros más expertos lo tengamos interiorizado, pero a lo mejor no tanto. Muchísimas gracias, magistrado. No sé si hay alguna intervención por aquí, no sé si Susan, que nos está siguiendo, quiere añadir algo más. Reaccionar un poco a esto. Yo creo que es muy buena idea, es una muy buena pregunta, además, y donde vemos que hay ciertos déficits, ¿no? También a nivel de Naciones Unidas. Yo creo que, Naciones Unidas que está un poco en una crisis, ¿no? Pero yo creo que tenemos instancias para conflictos comerciales, tenemos instancias, la Corte Penal Internacional, pero nos falta una instancia para las violaciones de derechos medioambientales. Yo creo que es un punto muy, muy importante que quizá podemos poner también en la agenda de la Cumbre Unión Europea-CELAC, ¿no?, del año que viene. Porque allí tenemos otro gran consenso, ¿no?, en luchar contra el cambio climático, desarrollo sostenible, Agenda 2030, ¿no?
materia de droga y esto. Estos serían las dos áreas que yo destacaría más, ¿no? Y yo creo que tenemos que ir quizá conjuntamente a empujar para que se crea una instancia así, porque lo que va a pasar es verdad con el gobierno de Donald Trump. Los negacionistas nos van a quitar años de trabajo, ¿no? De trabajo en varios COPs, ¿no? Conferencias mundiales. Y yo creo que ese momento se va a perder y algo habría que hacer. Quizá la vía judicial no es lo mejor, ¿no? Pero tenemos muy poco tiempo, lo hemos escuchado antes, y creo que necesitamos acelerar mucho la legislación también medioambiental a nivel internacional, porque ¿para qué nos sirve tenerlo todo perfecto en Europa o en América Latina si en el resto del mundo no? Son problemas globales compartidos, ¿no? Son los tres niveles, nacional o local, nacional, regional y internacional, ¿no? Creo que ha sido una muy buena pregunta y necesitamos ponerlo en la agenda, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Susan. Veo que no hay más preguntas, pero yo creo que podemos estar muy satisfechos de esta mesa porque se han también definido acciones muy concretas, propuestas muy concretas que pueden ser llevadas perfectamente de cara a la próxima cumbre del año que viene, y creo que hemos tocado aspectos fundamentales, ¿no? Que son la base principal de lo que todos aspiramos, ¿no? A una democracia lo más perfecta posible y que hoy en día se ve especialmente amenazada. Así que sin más dilación... perdón, no había visto la mano de Alberto Brunori. Sí, no la tenía. No la tenías. Bueno, Alberto Brunori de la Fundación ULAC, sí. Toma la palabra. No, sí puedo. Lo que pasa es que no quería tomarla porque todavía me pesa el sombrero de la Oficina del Alto Comisionado y no quiero entrar sobre el modelo Bukele, etcétera, porque tengo mis reservas, porque no es un modelo. Pero quería decir sobre el tema de la justicia, de la creación de una jurisdicción universal, etcétera. Uno de los problemas que creo que deberíamos de enfrentar seriamente es el tema de los sistemas, los mecanismos de justicia regional, en particular del sistema interamericano, que no prospera, digamos, está bloqueado tanto con el sistema de tutela de la Comisión como con el sistema de la Corte en la resolución de casos. Entonces, creo que ahí tenemos un reto, o sea, seguimos esperando o remitiéndonos a instancias judiciales, pero la verdad que inclusive hay casos como casos de grave violación de derechos humanos que, por ejemplo, Argentina pudiera muy bien perseguir y no se logra avanzar en el caso de Nicaragua, ¿no? Entonces, como que no sé hasta qué punto, no tengo una solución, pero quizás eso debería de entrar en parte de lo que toca fortalecer, porque si no, digamos, tal vez con el intercambio con el sistema europeo y ver si a través de ese intercambio logramos darle un empujón, porque los casos en el sistema interamericano van de 10 años para arriba, cuando la víctima ya está muerta y los familiares ya están ancianos o de la tercera edad. Muchísimas gracias. Esto ha suscitado más reacciones. Todavía nos quedan unos minutos. Sí, por favor. Sí, le damos el micro, por favor. Sí, la idea de la profesora, que también lo que propongo, si fuera posible someter eso como un tema posible a través de España, por ejemplo, o de otros canales, que eso esté incluido en la cumbre que viene en Colombia. Porque yo sé que va a ser muy difícil, pero es una herramienta de toma de conciencia. Doy un ejemplo de extraterritorialidad en mi campo monetario. Cuando Trump salió de los acuerdos con Irán, las empresas europeas inmediatamente, al día, tuvieron que parar sus operaciones en Irán, porque los contratos estaban en dólares. Y entonces Estados Unidos dijo, en mi moneda, entonces eso me da derecho a tomar medidas de represalia contra las empresas
entre otros había muchos franceses, ¿eh? Automóvil, la Total en petróleo, etc. Inmediatamente tuvieron que cortar sus actividades en Irán. Eso es un caso de extraterritorialidad a través del uso del dólar. Habría que ver, aquí una pregunta para los juristas, ¿cómo podríamos inventar algo parecido en tema de medio ambiente y de ciudadanía? Los derechos, incluso yo lo considero como un derecho humano a tener un porvenir para uno y sus niños, que ya no es el caso. Y eso es universal. Podríamos armar una coalición casi mundial sobre este tema. Entonces, poniendo eso en la cumbre, en la agenda de la cumbre, aunque no sé, hoy en día no hay legislación así, pero podría ser algo que someter a las Naciones Unidas y a otros esquemas, porque la salida la veo en represalia comercial, tal como Estados Unidos amenazó a las empresas europeas. Muchísimas gracias. Sí, y complementando un poco esa idea, siempre ha costado en los sistemas judiciales, y además tengo casos muy concretos en el ámbito de la Unión Europea. Hay poderes judiciales que pertenecemos a la Red Europea de Servicios de Inspección de Tribunales, donde la Comisión Europea nos ha pedido en algunos proyectos concretos que demos cifras de asuntos litigiosos medioambientales, y hemos tropezado en órganos judiciales, el caso, por ejemplo, de España, donde nos cuesta mucho trabajo ofrecer cifras de asuntos medioambientales, porque todos pensamos en el ámbito penal, y no, también lo tenemos y a lo mejor es mucho más grave, en el ámbito contencioso administrativo, donde están implicadas las administraciones, y nos han pedido, y en algunos otros países, por ejemplo Francia sí que en ese sentido tiene un especial cuidado en seleccionar e identificar, pero por ejemplo nuestros sistemas de estadística judicial, que yo confío en que la inteligencia artificial ayude en el sistema de datos a esto, nos permite al menos saber tener un campo, un banco de estadístico que nos permita conocer, porque claro, no todo es penal, y muchos asuntos están en el límite entre uno y otro, y las grandes infracciones se cometen o se dilucidan en esos ámbitos. Y nos piden también la especialización de los órganos y la especialización de los jueces, que no es fácil. Porque entonces en algunos países sí que tienen su especialización en justicia medioambiental, pero en otros, claro, habría que tomar conciencia. Yo pongo siempre el ejemplo de la especialización en un tema de derechos humanos como es la violencia contra la mujer, la violencia de género. Era impensable hace 20 años o 25 años contar con órganos especializados en violencia contra la mujer. Porque, bueno, se entendía que eso era ámbito penal o incluso, bueno, o se entendía que eso era un ámbito hasta privado. Pero es una toma de conciencia, de cultura, de ir generando para establecer lo que es la estructura orgánica, que es muy importante el edificio, que se vea dentro de una carta de servicios dónde está el camino a seguir. Si no, a veces queda todo muy etéreo. Pero bueno, es una reflexión desde la organización judicial. Muchísimas gracias. Tenemos la suerte de que contamos hoy aquí con nosotros con la Embajada de Colombia, que acogerá la próxima, que ha tomado muy buena nota de todo ello, con lo cual ya parte del trabajo está hecho, por decirlo de alguna manera, y reitero que podemos estar muy satisfechos con esta mesa porque salimos de ella con propuestas muy concretas. Creo que nos hemos ganado hoy el día y el descanso que va a venir a posterior. Lamentablemente, Susan, no conoces Guadalupe, con lo cual te debemos la visita y esperamos que puedas acompañarnos pronto. Nosotros vamos a ir a visitar ahora el monasterio, que merece la pena, pero queda abierta esta invitación para que nos puedas visitar en un próximo encuentro. Cuenta con ello, y agradecerte tanto a ti como al magistrado vuestras intervenciones, vuestras aportaciones, y también a los participantes
haber compartido vuestras inquietudes. Muchísimas gracias a todos, a aquellos que nos estéis siguiendo. Muchas gracias a los intérpretes, que sé que han sufrido porque a veces las intervenciones han ido muy rápidas, con lo cual agradecerles especialmente. Espero que descansen porque mañana nos espera otra jornada intensa, seguramente igual de interesante, y os deseamos un buen fin de jornada a todos. Muchas gracias.